Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, con este vídeo quiero hacer una reflexión sobre algo que estoy viendo muchísimo por ahí y que no solo me parece cuestionable, sino que además me parece preocupante. Os quiero hablar de esos pseudografólogos o supuestos grafólogos que hay por ahí intentando vender softwares y programas informatizados para hacer informes grafológicos. Con todos mis respetos a esos colegas que por hacer ese tipo de programas informáticos piensan a lo mejor que con ello dotan de un carácter más científico a la grafología o que pretenden ser más modernos, porque algunos nos tachan a los grafólogos tradicionales como que estamos desactualizados o que vivimos en la edad de piedra. Bueno, pues yo también quiero que reflexionéis y de hecho os invito a dejarme comentarios aquí abajo, si queréis por privado, sobre qué os parece a vosotros que algo que es tan personalizado y tan artesanal como un informe grafológico se haga a través de programas informáticos. Las razones de mi crítica os las voy a comentar aquí y me gustaría que vosotros me dierais vuestra opinión sobre qué pensáis al respecto y también sobre si lo consideráis adecuado o no. La primera de las razones por las que no podemos pasar un manuscrito por un software, por un programa automatizado, por un programa informático, es porque nos estamos perdiendo un dato súper importante, como es la presión del escrito. Todos los grafólogos que trabajan con software, muchos de ellos reciben los manuscritos escaneados. El problema del escáner, ¿cuál es? No vemos la presión, no vemos el tamaño original de la escritura. Muchas veces nos mandan los manuscritos por fotografía y no vemos ni siquiera los márgenes o estos están cortados. Por lo tanto, variables tan importantes de la personalidad como la fortaleza de temperamento, incluso rasgos graves como pueda ser la agresividad o la detección de posibles enfermedades o patologías, las vemos en la presión y con un manuscrito digitalizado esto no lo vamos a ver en absoluto. Por tanto, aquí tendríamos un dato para valorar un análisis grafológico como parcial si lo hacemos a través de un software. Otra de las razones en contra de este tipo de análisis es que consisten en que el grafólogo lo que hace es meter una serie de datos en un programa y este programa lo que arroja es un informe grafológico preredactado, ya está redactado y por lo tanto todas las personas que tengan más o menos las mismas características de personalidad van a recibir el mismo informe, exactamente igual de redactado. En este caso perdemos lo artesanal, lo personalizado de cada informe grafológico y también nos estamos olvidando de toda esa inmensa escala de grises que todas las personas tenemos entre el blanco y el negro. Hacer esto es como si metiéramos a una persona en una máquina de escáner y sacáramos un montón de datos. ¿Vosotros pensáis que podríamos conocer a una persona así, sin tratarla despacio, sin dedicarnos a conocerla al detalle y sin fijarnos detalladamente en cada uno de los elementos de su personalidad? Seguro que estáis conmigo en que no. Estamos restando artesanía, estamos restando personalización a algo que el cliente espera que sea dedicado a él, redactado exclusivamente para él y sobre todo teniendo en cuenta todos esos matices de la personalidad que solo se pueden sacar en un informe personalizado y escrito de una forma no automatizada como hacemos los grafólogos tradicionales. A ver, con esto no quiero decir que nosotros trabajemos con pluma y tintero, ¿vale? Nosotros hacemos informes grafológicos en un programa informático, claramente, redactamos el informe en Word, en PDF, está redactado, está mecanografiado y también en algunos tipos de informes, como por ejemplo los informes de empresa, también arrojamos una serie de gráficos, también metemos gráficos, tablas y un montón de documentación que pueda interesar, ¿vale? Porque yo creo que muchos estáis pensando que a lo mejor cuando me refiero a grafólogo tradicional pensáis que lo doy manuscrito y caligrafiado y no es para nada así. Por otra parte, al automatizar también el informe grafológico,
nos estamos olvidando de que la escritura es un ente dinámico, no estático. Como os decía antes, no podemos meter a una persona en una máquina y que nos salgan un montón de datos sobre su personalidad, ¿vale? La escritura es dinámica, es cambiante y por lo tanto tenemos que tener en cuenta rasgos que puedan ser coyunturales, que no sean estructurales de la personalidad, que es lo que meramente analizan los programas informatizados. Siempre hay matices, por ejemplo, con el estado anímico. No podemos, por ejemplo, clasificar una escritura con el renglón ascendente como que es una persona optimista. Puede ser un aspecto coyuntural del momento, del estado anímico en el momento en el que está escribiendo, y no podemos decir que esa persona es así siempre y en cualquier circunstancia. Por tanto, como os decía, nos estamos olvidando de la dinámica de la escritura que se corresponde a la personalidad a la que retrata. No somos blanco o negro, tenemos una inmensa gama de grises entre medias y aparte somos seres cambiantes en constante dinámica y en constante evolución que no podemos ser analizados automáticamente. Estas son algunas de mis razones, seguramente a vosotros os ocurrirá alguna más, y de todas formas, si queréis trabajar más deprisa, si queréis hacer un montón de informes en 10 minutos, despersonalizarlos y sobre todo restarles la profesionalidad que lleva un análisis exhaustivo y personalizado de la personalidad, sí que podéis comprar algunos de estos software que están por ahí a la venta. De hecho, os invito a que les echéis un vistazo a ver si os convencen. Desde luego a mí no, y siempre insisto a mis alumnos en que respeten, por favor, que respeten que la escritura está retratando a un ser humano, no a una máquina. No estamos analizando una escritura automatizada a ordenador que siempre es igual y que nunca cambia. Estamos analizando a una persona que se merece nuestro respeto y nuestra profesionalidad y sobre todo nuestro tiempo al dedicárselo al hacer un informe grafológico que normalmente cuesta bastante dinero precisamente por eso, porque es artesanía y es un trabajo dedicado a una persona teniendo en cuenta todos sus factores estructurales, psicológicos de su personalidad y también todos esos matices cambiantes que precisamente son los que nos hacen humanos y nos diferencian de las máquinas. Por lo tanto, os invito a que no hagáis una máquina de un ser humano y que tratéis a las personas y a los clientes que os encargan un informe tal y como se merecen.